Sábado 21 de noviembre de 2020. Tres mensajes del Evangelio de hoy. Tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 40. Se acercaron algunos de los saduceos, los que sostienen que no hay resurrección, y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si a uno se le muere un hermano casado y sin hijos, debe tomar a la mujer para dar descendencia a su hermano. Pues bien, eran 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió sin hijos. La tomó el segundo, luego el tercero, y murieron los 7 sin dejar hijos. Finalmente, también murió la mujer. Esta pues, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Porque fue mujer de los 7. Jesús les dijo: Los hijos de este mundo toman mujer o marido, pero los que alcancen a ser dignos de tener parte en aquel mundo y en la resurrección de entre los muertos, ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, ni pueden ya morir, porque son como ángeles, y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo ha indicado también Moisés en lo de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Algunos de los escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Pues ya no se atrevían a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en las últimas discusiones que vivió el Señor en Jerusalén antes de ser crucificado. Y en medio de esas discusiones vemos que distintas sectas judías se acercaban a Jesús. En ocasiones eran los fariseos, con los que, digamos, el Señor tuvo permanentemente conflicto. También los herodianos. En esta ocasión se acercaron los saduceos. Vamos a reflexionar 3 aspectos de este Evangelio. Primero, no creas que sabes más que Dios. Segundo, Jesús te explica su palabra. Tercero, ¿sirves al Dios de vivos o al Dios de muertos? Vamos a ver. Primero, no creas que sabes más que Dios. Les decía que los saduceos se acercan a Jesús. ¿Quiénes eran los saduceos? Era una secta judía materialista. Era un partido político religioso que surgió hacia el siglo II a.C. y dejó de existir hacia el siglo I después de Cristo. Eran ricos, eran personas de la aristocracia, eran personas helenizadas, es decir, muy influidas por la cultura griega y en la época de Jesús ya por la cultura romana. Y eran materialistas, o sea, negaban la resurrección, negaban la existencia de los ángeles, negaban la existencia de espíritus, negaban la existencia del más allá. Entonces era una secta que incluso solo creía en el Pentateuco, en los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Y querían poner a prueba a Dios mismo, querían poner a prueba a Jesús. Estos querían de alguna manera ponerle zancadilla al Señor con una reflexión a través de un caso hipotético de la ley del levirato. La ley del levirato era una ley que está en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 25, versículo 5, que decía que si un hombre moría sin dejar hijos con su esposa, pues la esposa debía casarse con el hermano de ese hombre y los hijos del hermano de ese hombre serían legalmente hijos del difunto. Entonces le ponen un caso al Señor ridículo: 7 hombres se casan con una misma mujer y ninguno tiene hijos. Entonces, ¿de quién será la mujer el día de la resurrección? El Señor entonces
les va a hacer una explicación monumental. Pero quedémonos en ese primer punto con lo siguiente. Hemos encontrado nosotros este tipo de falsos maestros, este tipo de personas que tuercen la escritura de esta manera, ese tipo de personas que manipulan la Biblia de esta forma, que creen saber más que Dios, que desafortunadamente, repito, tuercen la Sagrada Escritura. Y es muy triste porque debemos decir con bastante pesar que sí, que hoy tenemos maestros, entre comillas maestros, que tuercen la Escritura, falsos maestros que creen saber más que Dios. Entonces toman la Biblia y interpretan a su antojo textos bíblicos, lo interpretan incluso contra el sentido evidente del texto. Entonces tenemos hoy personas que se avergüenzan del Evangelio, tenemos personas hoy que mutilan el Evangelio, hoy tenemos algunos teólogos, incluso predicadores que amañan el Evangelio, que de alguna manera utilizan el Evangelio contra el mismo Dios, para eliminar aquellos pedazos del Evangelio que no les gusta. Entonces cuidado con esto, porque tenemos este tipo de falsos maestros. Tenemos que abrir bien los ojos, tenemos que creer en el Evangelio completo, incluso con aquellas cosas que nos incomodan, aquellas cosas que no quisiéramos como humanos que estuviera allí, que quisiéramos que el Señor no nos pidiera renunciar a este tipo de pecados, pero no, hoy pareciera que escogiéramos qué pecados nos gusta que la Biblia denuncie y qué pecados no queremos que la Biblia denuncie. No creamos que sabemos más que Dios. Y lo mismo en nuestra vida. Muchas veces nosotros tomamos decisiones y sabemos que Dios nos pide otra cosa, pero tomamos decisiones porque nosotros somos los que sabemos, porque nos vamos a meter por acá, porque Dios me ha mostrado claramente que esta no es la persona con la que me debo casar, me ha mostrado claramente esta vocación, me ha mostrado claramente que este negocio no, me ha mostrado claramente que esta amistad no, en fin. Y nosotros decimos, no, yo creo saber más que Dios, tomamos la decisión de ir contra aquello que Dios me ha mostrado evidentemente y terminamos siempre lamentándolo. Segundo, Jesús te explica su palabra. Querido hermano, querida hermana, ya es tiempo de que nosotros nos vamos enamorando de la palabra de Dios, de que la palabra de Dios sea para nosotros alimento diario. Es increíble cómo en este texto el Señor explica con claridad su palabra, explica la palabra de Dios. Muchas veces nosotros no tenemos la sabiduría para entender ciertos pasajes y nos frustramos, pues acá el Señor nos está mostrando cómo Él mismo le explica a estos saduceos la palabra y les está mostrando que efectivamente ellos que negaban la resurrección no sabían interpretar la Biblia, porque en el Antiguo Testamento con toda claridad aparece el Señor hablando de la resurrección, cuando dice que Moisés es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Acá el Señor les está mostrando, argumentando a los saduceos que efectivamente el Señor no es que la persona murió y ya desapareció, o se murió y se fusionó con el cosmos. No. Siguen vivos ante Dios, siguen vivos ante Dios, y ese Dios de vivos es un Dios que nos llama a vivir permanentemente, a vivir con vida en abundancia. Y la vida para el judío no solamente es una vida más allá, sino que la vida debe integrar la realidad física. Por eso el Señor les está diciendo, si Dios es Dios de vivos, no puede Dios dejar muerto a los que amó. Esto se los digo porque es importante entender que Dios nos explica las Escrituras, que nosotros tenemos además un magisterio en la iglesia, que no estamos solos, que cuando hay textos difíciles de entender, la iglesia es nuestra maestra que nos enseña. Entonces es tiempo ya de nosotros volvernos a enamorar de la palabra de Dios. Tercero, ¿sirves al Dios de los vivos? ¿Sirves al Dios de vivos o sirves al Dios de muertos? El Señor dice en la palabra que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Para Él todos viven. Pero hoy tenemos personas que parecen más bien servir a un Dios de muertos, a un Dios de la muerte, a un Dios de la destrucción, servir más bien a un Dios de la oscuridad, de la tiniebla. Nosotros servimos a un Dios de la verdad, de la luz, un Dios de vivos, un Dios de la vida, un Dios que ha vencido definitivamente la muerte.
Y quedémonos con esto. El Señor quiere que tú vivas y vivas vida en abundancia. No solo en la otra vida, sino desde aquí. Que vivas cumpliendo su palabra y tendrás vida en abundancia. Recordemos entonces, no creas que sabes más que Dios. Segundo, Jesús te explica su palabra. Tercero, sirves al Dios de vivos o al Dios de muertos. Compromiso. Vamos a comprar una Biblia personal. Es momento de tener cada uno de nosotros una Biblia personal. Una Biblia que nosotros podamos leer, una Biblia que podamos estudiar. Tengamos todos una Biblia. Les recomiendo a todos la Biblia de Straubinger, que será una Biblia, digamos que es la mejor traducción a mi modo de ver. Les voy a dejar en la explicación, en la descripción de este video, donde pueden descargar esa Biblia incluso online. Si no, al menos me parece que la Biblia de Navarra es muy buena, y si no, pues la Biblia de Jerusalén, pero prefiero siempre la Straubinger. Bueno, les dejaré en la descripción donde la pueden descargar online. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.